Pantalla negra, música tensa, voz grave. 24 años, el artista más escuchado del planeta, y una amenaza de muerte en cada ciudad donde canta. Esta es la historia de Peso Pluma, el niño que revolucionó la música mexicana y que tal vez no viva lo suficiente para ver las consecuencias. Zapopan, Jalisco, una ciudad que baila entre la normalidad y el peligro, donde las calles pueden ser tranquilas de día y letales de noche. Ahí nació Hassan Emilio Cabán de Laija, un niño de clase media, con padres trabajadores, con una vida que parecía destinada a ser ordinaria. Pero Hassan tenía algo en la sangre, una inquietud, una necesidad de ser más que un nombre olvidado, y tenía una voz nasal, extraña, diferente, una voz que todos le dijeron que nunca funcionaría, una voz que cambiaría la música para siempre. Aprendió guitarra solo, como todos los grandes, horas frente a videos de YouTube, dedos adoloridos, acordes repetidos hasta la perfección. No tenía dinero para estudios caros, no tenía conexiones en la industria, solo tenía obsesión. Y a los 15 años ya estaba componiendo corridos, pero no los corridos de su padre, no los tradicionales, algo nuevo, algo extraño, corridos con bajo de trap, con hi-hats, con una mezcla que nadie había intentado antes. Y todos le dijeron que estaba loco, que eso no funcionaría, que estaba arruinando un género sagrado. Pero Hassan no escuchó. Se puso el nombre Peso Pluma, un nombre que sonaba a peligro y ligereza al mismo tiempo, una contradicción perfecta, y comenzó a subir canciones, una tras otra, sin esperar permiso, sin pedir aprobación, videos grabados con teléfonos, producciones baratas, pero la música era innegable, tenía algo, un gancho, una autenticidad que no se puede fabricar. Y entonces ocurrió, El Belicón con Raúl Vega, la canción que lo puso en el mapa. Las reproducciones explotaron, millones de personas descubriendo esta voz extraña cantando sobre cosas que no deberían cantarse, sobre convoys, sobre poder, sobre hombres que controlan territorios con hierro y sangre. Y el público no solo escuchó, el público se obsesionó. Los números siguieron creciendo. AMG con Natanael Cano y Gabito Ballesteros, un hit que redefinió lo que era posible. Spotify explotó, YouTube colapsó de reproducciones, y Peso Pluma, apenas con 22 años, se había convertido en el sonido de una generación. Los corridos tumbados ya no eran un experimento, eran el futuro, y él era el profeta. Pero con cada canción, con cada mención de nombres, de lugares, de situaciones demasiado específicas, Peso Pluma estaba pintando una diana en su propia espalda. Porque en México, cantar corridos no es solo entretenimiento, es política, es territorio, es vida o muerte. Y hay personas muy poderosas que no aprecian que un niño de Jalisco cante sobre su mundo sin permiso. Las amenazas comenzaron en silencio. Mensajes privados, advertencias a través de intermediarios, personas que le sugerían que cambiara ciertas letras, que evitara ciertos nombres, que tuviera cuidado. Peso Pluma las ignoró, porque detenerse era admitir miedo, y el miedo es muerte en su mundo. Así que siguió, más canciones, más nombres, más historias, más peligro. Y entonces llegó Tijuana, octubre de 2023. Un concierto programado, miles de boletos vendidos, el público esperando, y 48 horas antes del show, las autoridades lo cancelaron. Amenazas creíbles, dijeron. Riesgo real para su vida, explicaron. Narcobanners aparecieron en la ciudad, mensajes escritos en mantas colgadas de puentes, con su nombre, con advertencias explícitas. Si vienes, no sales vivo. El mundo se enteró, y el debate explotó. ¿Era real o era publicidad? ¿Estaba realmente en peligro o era parte del personaje? Pero quienes conocen México sabían la verdad.
Sabían que esas amenazas no son juegos. Sabían que muchos artistas antes que él habían ignorado advertencias similares y sabían cómo terminaron esas historias, con funerales, con corridos cantados sobre su muerte, con familias llorando. Peso Pluma canceló. No tuvo opción. Y ese fue el momento en que todo cambió. Porque ahora ya no era solo un artista. Era un objetivo. Un hombre marcado. Alguien que había cruzado líneas invisibles pero mortales. Y en México, esas líneas están escritas con sangre. Chihuahua también lo rechazó. Más amenazas, más cancelaciones. Estados enteros donde ya no podía pisar, donde su música sonaba en cada radio, pero donde él personalmente era persona non grata. La ironía era brutal. El artista más escuchado de México que no podía visitar su propio país. El rey que no podía entrar a su reino. Pero el éxito internacional no se detuvo. Ella baila sola, con eslabón armado, se convirtió en un fenómeno global. Número 1 en países donde ni siquiera hablan español. La canción sonaba en clubs de Nueva York, en playas de Ibiza, en calles de Tokio. Peso Pluma había trascendido fronteras, se había convertido en algo más grande que el regional mexicano, se había convertido en un fenómeno cultural. Coachella lo llamó, el festival más importante de Estados Unidos, y Peso Pluma se convirtió en el primer artista de regional mexicano en ese escenario legendario. Miles de personas que nunca habían escuchado un corrido cantando cada palabra, llorando, celebrando, y él ahí, con su sombrero, con su guitarra, haciendo historia, demostrando que los corridos tumbados no eran una moda pasada, eran el presente y el futuro. El dinero llegó como avalancha, contratos con marcas internacionales, colaboraciones con artistas de todos los géneros. Peso Pluma grabó con Becky G, con Marshmello, con artistas de pop, de electrónica, de todo. Su versatilidad era sorprendente y cada colaboración generaba más millones, más streaming, más poder. Los autos llegaron como trofeos. Mercedes-Benz G-Class, Porsche, vehículos modificados con sistemas de sonido que cuestan más que casas, pero también vehículos blindados, con vidrios a prueba de balas, con sistemas de seguridad militares, porque cuando viajas con amenazas reales, el lujo incluye supervivencia. Las cadenas de oro se volvieron más pesadas, los relojes más caros, Audemars Piguet, Patek Philippe, piezas únicas que los coleccionistas matarían por tener, cada joya una declaración, cada accesorio un símbolo de que había llegado, de que el niño de Zapopan ahora era una potencia global. Pero con cada millón ganado, con cada récord roto, la pregunta persistía: ¿cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cuánto tiempo antes de que las amenazas se conviertan en acción? ¿Cuánto tiempo antes de que un show se convierta en una tragedia? Bad Bunny lo invitó a colaborar. Un X100, otro hit masivo, 2 generaciones del trap latino unidas en una canción, y por un momento parecía que Peso Pluma había logrado lo imposible: respeto de los veteranos, amor de los jóvenes, éxito comercial, relevancia cultural, todo. Pero entonces vino el beef. Palabras mal interpretadas, egos heridos, Bad Bunny distanciándose, la industria tomando lados y Peso Pluma, de nuevo, enfrentando críticas. Que era muy joven, que no respetaba a los que vinieron antes, que su éxito le había subido a la cabeza. Y tal vez tenían razón, tal vez el éxito a los 24 años es imposible de manejar con humildad. Los Grammy lo nominaron, múltiples categorías, Peso Pluma caminando por alfombras rojas junto a las más grandes estrellas del planeta, un niño de Jalisco compitiendo con leyendas, y aunque no ganó todo, ya había ganado lo importante. Había legitimizado un género entero, había demostrado que los corridos tumbados merecían estar en esa conversación. Las giras se volvieron producciones masivas, estadios vendidos, producción de millones, pantallas gigantes, pirotecnia, efectos especiales, pero también seguridad de nivel presidencial, guardaespaldas en cada esquina, rutas secretas, hoteles sin anunciar, porque cada show era un riesgo calculado, cada aparición pública una apuesta. Y entonces llegaron las mujeres, modelos, actrices, influencers. Todas querían estar cerca, todas querían una foto, todas querían decir que estuvieron con Peso Pluma. Y él, joven y súbitamente poderoso, cayó en esa trampa. Relaciones que duraban semanas, romances que se volvían titulares,
drama que alimentaba su fama, pero que también lo distraía de lo importante. Nicki Nicole fue la más pública, la cantante argentina, hermosa, talentosa, una pareja que el internet adoraba. Fotos en redes sociales, declaraciones de amor, todo perfecto hasta que no lo fue. La ruptura fue pública y brutal, acusaciones de infidelidad, él visto con otra mujer, drama en redes sociales, y Peso Pluma, por primera vez, mostrando vulnerabilidad, mostrando que detrás del personaje había un hombre joven cometiendo errores jóvenes. Las drogas siempre están ahí, en ese mundo, en ese nivel. Nadie habla de ello abiertamente, pero todos saben. Sustancias que ayudan con la energía para shows interminables, que ayudan a dormir después de la adrenalina, que ayudan a funcionar bajo presión imposible. Peso Pluma nunca ha confirmado nada, pero los ojos rojos en algunas entrevistas cuentan historias. La energía errática a veces levanta preguntas. Y luego está la presión constante de mantener los números, de seguir siendo relevante en una industria donde puedes ser el más grande hoy y olvidado mañana, donde cada artista nuevo es competencia, donde tu valor se mide en streams y en boletos vendidos. Y esa presión destruye, lentamente, invisiblemente, pero destruye. Los corridos que canta son historias reales. Eso es lo que la gente no entiende. No son fantasías, son narrativas de personas que existen, que tienen poder, que controlan territorios, y cuando cantas sobre ellos, te conviertes en parte de esa narrativa, te conviertes en testigo o en cómplice. Las líneas se borran, y Peso Pluma camina esa línea todos los días. Su familia se preocupa, su madre reza, su padre, músico él mismo, entiende la pasión pero teme el costo. Le pide que baje el perfil, que cante otras cosas, que sea más cuidadoso. Pero Peso Pluma no puede, porque ser cuidadoso no es lo que lo hizo famoso. Ser controversial, ser atrevido, ser peligroso, eso es su marca, y cambiarla sería traicionarse a sí mismo. Los tatuajes comenzaron a aparecer, en los brazos, en el pecho, símbolos, fechas, nombres, su cuerpo convirtiéndose en un lienzo de su viaje. Cada tatu una cicatriz permanente de un momento, de una decisión, de una victoria o una pérdida, y con cada uno la transformación del niño Hassan al personaje Peso Pluma se volvía más completa. Nicki Nicole lo invitó a colaborar, o al menos hubo conversaciones. El mundo del pop mirando hacia los corridos tumbados, intentando capturar esa autenticidad, ese peligro real, esa conexión con una audiencia que la música pop había perdido. Y Peso Pluma en el centro de todo, el puente entre dos mundos, entre lo tradicional y lo nuevo, entre México y el mundo, entre la vida y la muerte. Porque esa es la realidad que nadie quiere admitir. Cada show de Peso Pluma podría ser el último, no por decisión artística, sino porque alguien, en algún lugar, podría decidir que ha ido demasiado lejos, que ha cantado la canción equivocada, que ha mencionado el nombre incorrecto, y en ese mundo las consecuencias son permanentes. Chalino Sánchez fue leyenda, el rey de los corridos. Cantó sobre los hombres equivocados, le dieron una nota en pleno concierto, una amenaza, siguió cantando. Al día siguiente lo encontraron muerto, ejecutado. Su muerte se convirtió en leyenda, en advertencia, en recordatorio de que algunos precios son demasiado altos. Valentín Elizalde, otro grande, el gallo de oro, cantó A mis enemigos, una canción que mencionaba cartel equivocado. Le advirtieron, no escuchó. Después de un concierto en Reynosa, su camioneta fue emboscada. Más de 100 disparos. Muerto a los 27 años. Su legado, otro corrido, otra advertencia, otro nombre en la lista de artistas que pagaron el precio final. Peso Pluma conoce estas historias, las ha estudiado, las ha cantado, y aún así sigue adelante. Porque detenerse es admitir que ganaron, que el miedo venció, y para él eso es peor que la muerte. Su ego es tan grande como su talento, y ese ego podría ser lo que lo salve, o lo que lo destruya.
Los shows en Estados Unidos son más seguros, pero también menos auténticos. El público es diferente. Son mexicanos de segunda generación, chicanos que romantizan México pero que no viven su realidad. Para ellos, los corridos son nostalgia. Para Peso Pluma, son peligro real. Y esa desconexión a veces lo frustra, porque saben las palabras pero no entienden el peso. Las mansiones llegaron, en Guadalajara, en Los Ángeles, propiedades con seguridad privada, con muros altos, con cámaras en cada ángulo. Casas que son fortalezas, porque cuando vives como él vive, la paranoia no es enfermedad, es supervivencia. Nunca sabes quién está observando, quién está esperando, quién está planeando. Y en medio de todo esto, Peso Pluma sigue siendo un niño. Tiene 24 años, la edad en que la mayoría apenas está empezando a descubrir quiénes son. Y él ya es leyenda, ya es controversial, ya es objetivo. Creció demasiado rápido, demasiado público, sin tiempo para cometer errores en privado. Cada decisión escrutinizada, cada palabra analizada, cada movimiento juzgado. La industria lo exprime. Más música, más tours, más contenido, más colaboraciones. La máquina debe seguir. Los contratos están firmados, los compromisos son reales. Y Peso Pluma cumple, porque es profesional, porque entiende el negocio, pero el agotamiento es visible. En entrevistas recientes se ve más cansado, más cauteloso, más consciente de que está viviendo al límite. Los haters se multiplicaron, puristas del corrido tradicional que lo acusan de traición, de arruinar un género sagrado, de vender su cultura por streams. Y él responde con más éxito, con más números, con más pruebas de que el público ha hablado, y el público lo ama, o al menos ama su música. Si aman al hombre detrás de ella, eso es otra pregunta. Peso Pluma cambió el juego. Abrió puertas para docenas de artistas que ahora tienen carreras gracias a él. Junior H, Gabito Ballesteros, Luis R. Conríquez, todos siguiendo su fórmula, todos intentando capturar su magia, pero ninguno con su carisma, ninguno con su voz única, ninguno con su habilidad de caminar entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Y ahora, mientras el mundo espera su próximo movimiento, mientras las amenazas persisten pero los números siguen subiendo, Peso Pluma enfrenta la pregunta definitiva. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena vivir con guardaespaldas? ¿Vale la pena no poder regresar a ciertas ciudades de tu propio país? ¿Vale la pena el dinero si vienes con miedo constante? Y la respuesta, hasta ahora, parece ser sí, porque sigue cantando, sigue grabando, sigue arriesgando. Sigue creyendo que su música es más importante que su seguridad, que su legado vale más que su vida. Y tal vez tiene razón, o tal vez es la arrogancia de la juventud, el creer que a ti no te pasará, que tú eres diferente, que tú eres invencible. Pero en México nadie es invencible, ni los más poderosos, ni los más amados, ni los más cuidadosos. Todos sangran igual, todos mueren igual. Y Peso Pluma, con todo su éxito y toda su fama, es tan mortal como cualquier otro. Los corridos tradicionales cantaban sobre hombres que ya habían muerto, leyendas del pasado, historias cerradas. Pero Peso Pluma canta sobre el presente, sobre personas que aún viven, que aún tienen poder, que aún pueden responder. Y esa es la diferencia, esa es la razón del peligro constante. Y quizás, en el fondo, eso es lo que busca, el peligro, la adrenalina, la sensación de estar al borde. Porque una vida segura nunca creó grandes artistas, la comodidad nunca generó música que cambia culturas, y Peso Pluma no quiere ser cómodo, quiere ser inolvidable, incluso si eso significa ser breve. Tiene 24 años, una fortuna que supera los 30 millones de dólares, una influencia cultural que trasciende la música. Ha cambiado el sonido de una generación, ha puesto los corridos tumbados en el mapa global, ha abierto puertas que estaban cerradas para artistas mexicanos. Su legado ya está asegurado. Pero la pregunta persiste, la pregunta que todos piensan, pero pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Llegará a los 30? Porque los números no mienten, y la historia de los corridos está escrita con sangre. Chalino, Valentín, muchos otros cuyos nombres ya se olvidaron. Todos jóvenes,
todos talentosos, todos muertos por cantar las canciones incorrectas. Y Peso Pluma sigue cantando esas canciones, noche tras noche, ciudad tras ciudad, desafiando al destino, tentando a la muerte, creyendo, tal vez, que su juventud es armadura, que su fama es protección, que su talento es escudo. Pero las balas no respetan el talento, los sicarios no chequean Spotify antes de disparar, y en el mundo sobre el que canta, la fama no te salva, te marca. Peso Pluma es el artista más importante de su generación, el más valiente o el más imprudente, el más innovador o el más inconsciente, el futuro de la música mexicana o su próxima víctima. Y solo el tiempo dirá cuál de esas descripciones termina en su epitafio. Coachella lo celebró, Tijuana lo prohibió, el mundo lo adora, y alguien en algún lugar de México tiene su nombre en una lista. El éxito lo hizo intocable, la fama lo hizo invencible, su música lo hizo inmortal, pero en México incluso las leyendas mueren jóvenes. Pantalla negra, el sonido distante de una guitarra, luego un disparo, silencio.